La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión afectó intereses creados en nuestro país. Vamos a ver cuál es la opinión de nuestros expertos sobre este punto. Continuando con el análisis de la reforma, yo quisiera rescatar algunas de las críticas que hemos leído, escuchado estos días. Se ha dicho desde un espacio importante y por una personalidad relevante en la discusión política nacional, como es Andrés Manuel López Obrador, líder de un sector importante de la izquierda, que estamos ante la redición de la ley Televisa. Yo he comentado, Ciro, que solamente desde una profunda ignorancia o con una muy preocupante mala fe se puede decir lo que dice López Obrador. Bueno, Andrés Manuel López Obrador sabe lo que fue la ley Televisa. Él la apoyó en su momento, luego se arrepintió, pero propició su aprobación en diciembre de 2005. Y me llama mucho la atención que se diga esto, porque si algo era oneroso y cuestionable en la ley Televisa, era el propósito para hacer del espectro radioeléctrico un patrimonio privado. De eso se trataba la ley Televisa, de permitir que las televisoras que ya tenían una concesión la utilizaran como quisieran, no solo para televisión, sino para telefonía. Y eso es lo que echó abajo la Corte. Eso es lo que fue aprobado por diputados de todos los partidos, incluyendo el de López Obrador, fue lo que más tarde fue impugnado por un grupo de senadores de varios partidos y a la postre, un año después, la Corte dictaminó que era inconstitucional esa reforma y desapareció del orden legal mexicano. Eso es todo lo contrario. Estamos ante una reforma que le quita a las televisoras el usufructo, como hasta ahora lo han hecho, del espectro radioeléctrico, que les pone plazos para el término de sus concesiones y sobre todo que establece que habrá competencia en la televisión. ¿Qué es lo que durante décadas han rechazado Televisa y Televisión Azteca unos años después? Que haya otros actores en el campo de la televisión. Lo han pretendido por todos, con muchos recursos. Se han opuesto a que se acelere la transición digital que va a permitir más canales en el espectro radioeléctrico de televisión abierta. Se han opuesto a que haya más competencia en la televisión codificada. Televisa ha acaparado hasta quizá el 70% hoy en día de la televisión por cable y ha rechazado que el otro competidor en televisión satelital, la empresa DirecTV, retransmita sus señales. Televisa y Azteca han sostenido que sus señales en televisión abierta son propiedad privada y que por lo tanto no la pueden utilizar otros operadores. Esto se acaba con esta reforma. Vaya, es un enorme despropósito sugerir que estamos ante una reedición de aquella malhadada y por fortuna cancelada ley Televisa. Estamos ante todo lo contrario. Esta reforma golpea los intereses de Carlos Slim, declara dominantes a las empresas que esos son en el campo de la telefonía, tiene implicaciones en la extensión de Internet en México, hay muchas cosas, pero creo que el propósito y el resultado político fundamental es restringir el poder de las televisoras. Televisa va a dejar de ser ese poder para muchos intocable y para muchos muy temido, sobre todo en el mundo político mexicano, que ha llevado a que políticos de todos los partidos y de todos los rangos tengan miedo de enfrentarse a esas televisoras. Ese es el gran cambio. Por eso hablar de una nueva ley Televisa, insisto, es o resultado de la ignorancia o de una enorme torpeza política. ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué es trascendente? Porque estamos logrando tocar lo que ya nos habíamos resignado a pensar que era intocable. Estamos modificando lo que pensamos que era inamovible, que era el tema de los poderes fácticos, que era el tema de la democratización de los medios. Por eso, hoy hemos abordado el tema de telecomunicaciones como uno de los temas más importantes donde se tiene que avanzar y poner bajo control a poderes que en el transcurso de los últimos años se le llama fácticos, se han venido empoderando porque se han puesto por encima de las instituciones del Estado mexicano. Y uno de esos poderes es el de la televisión y el de las telecomunicaciones, que están por encima del Estado mexicano. Bueno, antes decían que eran soldados del presidente y ahora presumían que ponían presidente. Eso no se puede permitir. Es una reforma que va a fondo, que está poniendo en orden a dos poderes, los dos poderes
fácticos más importantes del país. Al hombre más rico del mundo, se dice fácil, pero al hombre más rico del mundo, que ya dime si no es un poder por sí solo, y a los dueños de la televisión más importante de toda la habla hispana, de todos la habla hispana. A esos es a los que estamos queriendo poner en orden. Por eso mucha gente dice, no hombre, ¿cómo se van a poner contra estos? Y tienen razón en dudarlo, pero yo les aseguro, creo, deberíamos ahora, si tenemos esta oportunidad que tenemos contigo, podremos clarificar que esta, desde mi punto de vista, es una reforma que tiene un carácter muy importante, histórico, y que debería de ser el camino para seguir abordando otra gran cantidad de temas que tenemos pendiente, donde los partidos hagamos a un lado diferencias, no desaparezcan. Nosotros somos adversarios políticos del PRI y del PAN, pero nos podamos poner de acuerdo en temas que son de interés nacional. Por eso pusimos primero esta, porque para nosotros esta legitima si de verdad hay intención de ir a fondo. Y ponía en prueba al presidente, dado sus antecedentes de vinculación de gasto con las televisoras. Claro, perfectamente aceptado por todos además, ¿no? De que las televisoras influyeron mucho en la creación de la figura y del personaje Peña Nieto. Entonces, había mucho escepticismo de que el propio presidente ahora pudiera dar un paso que limitara el poder de quien lo ayudó a llegar a la presidencia de la República. Que en la propuesta del Pacto por México está diseñado con enormes atribuciones porque se necesita un órgano fuerte para regular un mercado tan desafiante como es el de las telecomunicaciones, para regular a Slim y Azcárraga y Salinas Pliego. Pero cada vez que ha habido adecuaciones a estos poderes, yo puedo decir ahora que en la Cámara de Diputados hubo intentos de quitar y de mutilar, al cual el PRD se opuso tajantemente y exigimos el cumplimiento de un acuerdo político. Íbamos a fondo y no admitimos que mediante trampas o engaños mandemos una iniciativa y luego en la Cámara le quiten el filo, lo importante, lo esencial a esa iniciativa, y en eso el PRD va a ser muy claro y exigente para que se cumplan los acuerdos políticos, como se han cumplido, debo decir, hasta hoy. En buena medida lo que se están jugando, además de la materia que es muy importante, es la capacidad, por lo que ustedes nos han explicado, del Estado mexicano, del Poder Legislativo, en este caso también involucrado el Ejecutivo, de tomar decisiones que pongan por delante el interés público. Es una reforma que no solo va a afectar las telecomunicaciones. Bueno, la recuperación del Estado de su capacidad de regir, de ser el rector de un sector tan importante como son las telecomunicaciones, y también la competencia en general de todas las demás actividades económicas. Por lo tanto, esta recuperación del Estado, de su capacidad rectora, es una cosa pues muy importante para el país. Claro, ¿quién se opone? Pues los que van a ser regulados. Ellos son los que dicen, esos del pacto ni se acerquen al Senado. Está muy mal que platiquen con sus propios senadores. Bueno, están muy preocupados ahora por la autonomía. Bueno, ellos tienen telebancada. Ellos tienen gente que los representa directamente, porque ahora tenemos este pernicioso fenómeno que llegaron políticos por favores hechas a las televisoras a cargos de elección popular. Y ellos tienen representantes directos, unos abiertamente y otros encubiertos. Por eso es tan difícil sacar estas reformas y por eso se necesitaba juntar tal cantidad de voluntades políticas, entre ellas la del presidente de la República, para poder meter orden con ellos. Yo sé que vamos a salir mucho en TV UNAM, pero vamos a salir muy poquito ahora con López Dóriga. Siempre es muy importante que el presidente de la República, como un factor importante de poder en el país, hay que admitirlo, esté de entrada en el lanzamiento de una iniciativa. Es un poder que hay que aprovechar. No es lo mismo que lo presenten los coordinadores parlamentarios a que también lo firme Peña Nieto. Pero no hay que dejar de subrayar también y reconocer que esta reforma resulta de una negociación política. Si la política es el oficio de negociar para llegar a acuerdos, estamos aquí ante un triunfo de la política.
Pues ya lo ve, hemos hecho un recorrido por el diagnóstico del sector telecomunicaciones, por las propuestas más importantes de la reforma y por los intereses que afecta a la misma. Gracias por haber estado esta noche en este programa especial de Observatorio dedicado a la reforma en telecomunicaciones. Nos vemos como siempre la próxima semana a las 9 de la noche. Hasta luego.